Licenciado José Luis Nazar, abogado penalista, gracias por estar aquí en Libertad Sin Fronteras. Agradecido soy yo por invitarme a hablar de este interesante tema. ¿Cómo se garantiza la igualdad ante la ley en un sistema con base en el Estado de Derecho? Con el respeto absoluto a la Constitución. La Constitución nos da el derecho fundamental a la equidad. Todos somos iguales. Partiendo de la base de que todos somos iguales, la misma Constitución hoy vigente promueve el principio pro homine, es decir, en favor de la persona, tratándose de derechos humanos fundamentales. Entonces, en esta Carta Magna, máximo ordenamiento federal, se dedican un concepto que son libertad, tutela de derechos, legalidad, y en el principio de legalidad se protege la libertad personal. ¿Qué es un derecho humano? Un derecho humano es el inherente a todo ser, a todo, válgame la redundancia, humano, que tiene considerados como derechos fundamentales en su esencia propia. Un derecho humano es el límite del Estado frente al individuo y es la máxima extensión del individuo frente al Estado. ¿Usted cree que en México se respetan los derechos humanos? Definitiva, absolutamente no. ¿Por qué? Tenemos el instrumento ideal. Mire, nuestro juicio de amparo, que es un juicio que tutela el respeto a los derechos fundamentales, es un ejemplo mundial. Usted presenta una demanda de amparo hoy en la mañana y para la tarde el juez está diciéndole a las autoridades: hey, todo el mundo deténgase en lo que está haciendo, porque yo voy a verificar si están representados o están tutelados los derechos del quejoso. En otros países del mundo he tenido la experiencia que ese acuerdo se da 8 meses después de la presentación de la demanda, cuando ya a lo mejor el derecho humano que debe tutelarse se destruyó, se violó. Tenemos los instrumentos, Adrián. Lo que hay que hacer es no estigmatizarlos, no hacerles ver que es malo. No es malo. Esos instrumentos como la Constitución, como el juicio de amparo, como el derecho a la libertad, es lo que a todos nos tiene bien y a todos nos tiene aquí. Si lo violas o lo quebrantas, serás sancionado. Pero mientras no lo seas, la obligación es tutelarte. Y si no te tutelo yo, Estado, ese derecho fundamental, tú tienes un instrumento ideal que se llama un juicio de amparo. Inclusive, nada más puedes poner: señor juez, necesito un amparo porque me están queriendo detener fuera de procedimiento. Con eso, no es cierto que sea un juicio para ricos, ni muy técnico, no. La propia ley obliga al juzgador a suplir la deficiencia. En la reforma a la ley de amparo que acaba de ser aprobado hace un mes más o menos, se quitó el derecho humano a presentar un amparo de forma general. Y lo más grave es que se restringió la suspensión. Esto que te mencionaba es la orden de engarróteseme ahí, todo el mundo quieto hasta que yo no lo realice. Eso atentaron contra la suspensión en algunos casos. Y me parece muy grave. Y me parece muy acomodaticio, ¿no? Okay. El Estado necesita que esas figuras tutelares del derecho fundamental a la libertad, a la propiedad, a muchos otros, sean instrumentados o detenidos por estas figuras jurídicas. Entonces, ¿qué hace? Pues desde el Poder Legislativo se anula. Y aquí la importancia de la Corte, ¿no? La Corte decide si esa anulación legislativa es o no contraria a los valores de la Constitución. Si la Corte la perdemos, o si dejamos que la Corte sea un poder que equilibra a los otros dos, entonces sí estamos en un estado absolutista. ¿Qué obstáculos o desafíos se presentan en la aplicación efectiva del Estado de Derecho en la sociedad? Desde mi punto de vista, la presidenta electa tiene la ventaja y la desventaja de contar con una mayoría. Entonces, el principal obstáculo es que nadie pierda la objetividad. Okay. Que el legislativo se mantenga objetivo y no partidista, sueño dorado, pero al fin sueño,
que el Ejecutivo o la representante del Ejecutivo se mantenga objetivamente hablando a la presentación de sus reformas o inclusive, si es necesario, al veto de las reformas planteadas por el Legislativo, que creo que puede ser posible, y que la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, porque lo importante no más son los ministros, hay que pensar en los jueces, en los magistrados, no pierdan su autonomía. ¿Por qué es tan importante la separación de poderes para garantizar la libertad? En una república representativa y democrática, como dice la Constitución que somos, el equilibrio entre funciones es muy importante. Y el constituyente sabiamente dividió, claro, no decía el constituyente, es una corriente mundial, dividió las funciones y las equilibró. Uno administra y representa al Estado, otro legisla y otro ejerce un control de cara al derecho. Ese control de la Constitución se recarga en los ministros de la Corte. Es importante que aquellos hombres de carrera y con méritos suficientes para ser ministros de la Corte puedan equilibrar a los otros poderes para no caer en el absolutismo, como te decía hace rato. El presidente de la República ha presentado una propuesta o va a presentar una propuesta sobre una reforma judicial. ¿Usted qué piensa de esto? No estoy de acuerdo en todos los términos de la reforma. Lo primero que veo y lo que más me interesa, no solo como abogado, sino como ciudadano, es que los jueces, los magistrados y los ministros no sean elegidos por voluntad popular. Imagínense todo lo que implica una campaña para ser ministros y sí o no todos los compromisos que uno debe de adquirir durante un periodo de campaña. En un Estado de Derecho como el que vivimos hoy, donde el narcotráfico es un problema latente, donde está supra las formas del Estado, el propio narcotráfico, sería muy peligroso. Pero también sería peligroso que pudiéramos elegir a alguien que no cumpla con los requisitos necesarios de conocimientos, de capacidad y de moralidad para hacerlo. Yo no digo que el sistema de designación de ministros hoy sea el ideal. No, tampoco pienso en eso. Yo pienso que sí, que hay que elegir a los ministros de la Corte, que los elija el propio Poder Judicial. Okay. ¿No? Como se eligen las mayorías en otros países y en el propio Poder Legislativo. Que sea el propio Poder Judicial que diga quién tiene los méritos suficientes para ser ministro. Entonces, lo que hay que revisar son los méritos necesarios para ser ministro. Y esa parte está fuera de la reforma, ¿no? Es una reforma también que atenta contra el propio presupuesto del Poder Judicial. Caray, se ha trabajado años enteros en este país para lograr que los jueces, los magistrados y los ministros tengan un sueldo digno que los permita alejarse de las tentativas de la corrupción. Yo no digo que no haya jueces o magistrados corruptos, lo que digo es que son la minoría. Y son la minoría gracias a que su estatus económico personal es de un buen grado de elevación. O sea, ganan un salario muy digno, tienen unas prestaciones muy dignas. ¿Para qué? Para encapsularlos y para que ellos no pierdan este estatus a cambio de un acto de corrupción. ¿Cómo garantizar que la justicia sea pronta y expedita? Qué gran dolor de cabeza ha sido este término constitucional de que sea pronta y expedita. El volumen es terrible. Le puedo hablar desde la experiencia penal. En la experiencia penal se dice en el mundo que no debe de llegar a juicio ni el 5% de los asuntos y entonces da salidas alternas, como acuerdos reparatorios, como procedimientos abreviados, como suspensión del procedimiento. Pero la propia fiscalía burocratiza el allegarse a estos elementos. El individuo acusado no puede pedir un procedimiento abreviado, lo tiene que pedir la fiscalía y a la fiscalía puede o no interesarle, entonces ese asunto llega a juicio y otro asunto a juicio y se colapsa el sistema. Así como está colapsado el sistema penal, va en ruta a colapsarse el sistema civil y familiar con el nuevo código. Por lo mismo,
porque no se está fomentando unas salidas alternas eficaces. En un momento dado, en algún tiempo histórico, en la Ciudad de México funcionó la mediación. Hoy creo que está abandonado el concepto de mediación. Luego, entonces, ¿cómo garantizarlo? Primero, evitando el abuso por parte de litigantes y personas que se puede llegar a hacer del derecho de acción. Segundo, eficientar las medidas rápidas. Tercero, evitar instrumentos que interrumpan el juicio y permitir que el juez conozca y falle en un término muy perentorio. Pero a veces, o la fiscalía, o los defensores, o los autores, o los demandados, o los promoventes, o los quejosos, promueven precisamente para alargar ellos mismos el juicio porque así les conviene. Esos instrumentos dilatorios hay que echarlos fuera de la ley, como ya se hizo en un principio en la reforma mercantil, ¿no? Okay. Todas las apelaciones no suspenden, se verán después. Me parece interesante. ¿Todos los ciudadanos tenemos derecho a la justicia? Absolutamente, absolutamente. Todo el ser humano tiene derecho a la justicia, ¿no? Yo, sin ser ciudadano español, voy a España, tengo derecho a la justicia. Voy a Nigeria y tengo derecho a la justicia. Es inherente al ser humano. Y eso convierte al Estado en un gran responsable de administrar justicia. Hoy veo un México en el que la pelea de grupos no permiten una adecuada administración de justicia. Y esa tutela es función principal del Estado. Se tutela a través de lo que en la Constitución se prevé como principio de legalidad. Nadie puede ser molestado en sus propiedades, personas, etcétera, mediante juicio seguido ante el tribunal competente, sino mediante juicio seguido. Bueno, ahí me está garantizando un derecho a la justicia. Hoy leo en el periódico todos los días que hay afectaciones patrimoniales sin previo juicio. Hoy leo en el periódico todos los días que hay sentencias sociales porque un individuo va a ser investigado por la posible comisión de un hecho que pueda ser delito. Eso está gravísimo, a ver. ¿Usted cree que en la ley existen instrumentos suficientes para una defensa? Sin duda. Mencionaba yo hace rato que el juicio de amparo es un ejemplo mundial, pero también hay otros. Hay apelaciones, hay derechos de audiencia, hay derechos para presentar y ofrecer pruebas. Y lo más importante, hay defensores públicos gratuitos, hay asesores jurídicos para las víctimas, hay una ley de víctimas. Es decir, no es un problema de ley, Adriana, es un problema de aplicación de la ley a través de las instituciones. Ahí es donde está el punto principal. Hoy no necesitamos legislar, tenemos muy buenas leyes. Hoy lo que necesitamos es saberlas aplicar y tener el instrumento ideal para aplicarlas. ¿Usted cómo ve el tema de que jueces, magistrados sean electos por voto popular? ¿Y la carrera judicial? Yo lo veo terrible porque puede contaminar mucho los intereses de un juez o de un magistrado. Quiero pensar que un juez elegido en una zona conflictiva por el narcotráfico, pues va a ser un juez que necesita hacer campaña. ¿Y de dónde va a sacar el dinero para su campaña? Y si lo llega a invertir, pues lo va a recuperar. Es un principio de lógica. No han dado resultados. Alguien me dice, es que en Estados Unidos eligen a los jueces. No, hombre, se eligen a los jueces menores, no a los jueces mayores, no a los ministros de la Corte. Eso siempre debe de ser una meritocracia. Okay. Y debemos de cuidar en nuestra ley que los ministros, los magistrados y los jueces cumplan con esa meritocracia. Hoy le digo, no tenemos un sistema deficiente, hacen exámenes vía el consejo, los vigilan. Sí, tenemos un buen sistema, pero hay que perfeccionarlo. ¿Cómo podríamos perfeccionarlo? Involucrando a las universidades, a las barras, a las organizaciones de sociedad civil técnicas para que participen en el proceso. Que no sea nada más un examen en el que ya sacaste 10 y pasas. No, hay muchas otras cosas. Tu comportamiento anterior, tu comportamiento social, tu personalidad,
Hay jueces que te reciben enojados. Estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Finalmente son funcionarios, Son servidores servidores. y no lo hacen. Bueno, hay jueces buenos y hay jueces malos aquí en Roma. Ujú. Lo que debe de hacer es vigilar ese mecanismo. Yo soy partidario de la sociedad civil, con la participación de la sociedad civil, para que todos los jueces, todos los magistrados y aún los ministros lleguen a donde están solamente y exclusivamente por sus méritos. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia también es presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Esto es conveniente? Yo creo que no. ¿Juez y parte? Yo creo que no. Primero el Consejo, yo tengo una opinión muy personal del Consejo, que es un elefante blanco que al menos, si no va a desaparecer, debe ser reducido en sus funciones. Okay. Y encomendarle a ellos únicamente las funciones administrativas. No en ningún caso otro tipo de funciones. Pero que la presidenta de la Corte sea a su vez presidenta del Consejo, a mi juicio la convierte en juez y parte, ¿no? Porque por un lado administro justicia, dirijo la administración de justicia, y por el otro lado dirijo la administración, la sanción, el nombramiento, la designación de jueces, la adscripción. Me parece que está confundido el tema. Pero más grave me parece que el Consejo de la Judicatura esté formado con la intervención de otros poderes, porque hay consejeros designados por el Legislativo y consejeros designados por el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿No estábamos hablando de autonomía y separación de poderes? Pues mantengámosla. ¿Quién tendría que vigilar al Poder Judicial? El Poder Judicial. ¿Cómo? El propio Poder Judicial. Bueno, sé que la reforma propone un tribunal de vigilancia, cosa que me parece una espada de Demóstenes encima. Lo que debe de hacerse, desde mi punto de vista, es a través de la comisión de disciplina que hoy existe en el Consejo, pero rigorista, ¿no? Yo no te voy a sancionar por tu criterio, te voy a sancionar por una falta grave en tu comportamiento como juez. ¿Quién lo hace? El Consejo de la Judicatura. En esta reforma que se plantea, esta reforma judicial, ¿a quién hay que convocar? Yo creo que, y así lo dijo la señora Sheinbaum, yo creo que hay que convocar al Poder Judicial primariamente, a los trabajadores del Poder Judicial, a la sociedad civil organizada a través de barras y colegios serios de abogados que estén registrados en la Dirección de Profesiones, y a las universidades. Los países que han logrado éxito en la reforma judicial ha sido a través de las universidades, por la mente joven de esos muchachos que, guiados por sus maestros, pueden aportar mucho. Todos ellos deben de involucrarse en una reforma judicial que no debe de hacerse con prisas, ni en 15 días, ni en un periodo de un mes. Debe de estudiarse para una reforma de este calado, al menos un año de escuchar, no solo a los justiciables, a los técnicos de la justicia. Una de las medidas cautelares que fijó un juez es la prisión preventiva oficiosa. Cuarta, la libertad de un individuo que todavía no es juzgado. Y más allá, Adriana, puede coartar la libertad de un individuo que está apenas siendo investigado por un hecho con apariencia de delito. Simple y sencillamente porque la Constitución lo establece. En México, en la reforma del 2008, se aceptó la prisión preventiva justificada porque se entendía la prisión preventiva excepcional. Y se aceptó para tener 8 años de concientizar a la sociedad de lo que era el estar en prisión preventiva por un hecho tan sencillo como una apariencia de delito. Pero se convirtió en un arma poderosa del poder. Entonces, agarraron la caja de la prisión preventiva y empezaron a meter todo tipo de delitos. Fiscales no me gustan, para acá. Electorales no me gustan, para acá. ¿Por qué? La prisión preventiva oficiosa primero casta el criterio de un juez. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, yo ya no te puedo discutir sobre tu libertad. Segundo, contraviene los tratados internacionales que hemos firmado. Tercero, contraviene las sentencias de la Corte Interamericana que estamos obligados a cumplir. Si mantenemos la prisión preventiva oficiosa, nos estamos burlando del mundo. Porque el mundo nos ha hecho firmar que eso no debe de existir.
¿Qué sí debe de existir para evitar que los delincuentes, como por ahí dicen, salgan a la calle? Bueno, la prisión preventiva justificada. Es decir, tenemos que dejar de ver al delito per se para ver al delincuente o al acusado o al imputado para ver si amerita o no estar en prisión preventiva. Pero esta parte es deficiente en la investigación tanto de la Fiscalía como de las unidades llamadas UMECAS, que son las unidades de medidas cautelares. Desde su conformación empezaron muy bien y cayeron. Y son hoy totalmente deficientes, porque la UMECA sabe dónde está incrustada, en la Guardia Nacional. Se mezcló la gimnasia con la magnesia, como dice el dicho popular. Estamos obligados a abandonar el principio de prisión preventiva oficiosa y debemos de reforzar, limitar, entender que es verdaderamente excepcional la prisión preventiva justificada. Licenciado José Luis Nazar, ¿es usted libre? José Luis Nazar creció libre, ejerció libre, fui padre libre, soy abuelo libre, pero a José Luis Nazar le preocupa la libertad hoy por hoy de nuestro México. ¿Qué quiere usted para México? Lo que todos deberíamos querer, un México mejor, un país de bien, un país con Estado de Derecho, donde se permita tanto la libertad de expresión como la libertad de réplica, donde se permita la libertad de opinión, donde sea escuchados todos los sectores, donde haya justicia. La justicia no es un sueño, la justicia debe ser una realidad. La división de la sociedad generalmente lo usan los políticos para ganar elecciones. Lo han fomentado. Yo no nací ni crecí en una sociedad dividida. ¿Tienen derecho a la justicia y a la libertad los ricos y los pobres? Todos tienen derecho y el Estado tiene obligación de proporcionárselas por igual, equitativamente a todos. Todos somos iguales. Que unos tengan dinero y otros no nos hace desiguales. Lo que nos hace desiguales es que unos tenemos acceso a una educación y otros el Estado no les ha proporcionado una buena educación. Y un criterio muy personal, empezábamos a ocuparnos a la reforma educativa, volvimos para atrás. La eterna deuda hacia quienes no tienen no es una justicia, no solo es la justicia social, es la educación. ¿Un país educado es más libre? Claro. Un país educado es más libre, es más fuerte frente a su Estado y es más capaz de tomar decisiones adecuadas. Muchas gracias. Gracias a usted, ha sido un placer.